La calma que dejó el amanecer después del secuestro no es paz, sino tensión contenida. En Valle Salvaje nadie confía en nadie, y cada paso resuena como una amenaza. Victoria convoca al Consejo en una reunión extraordinaria, declarando que el Valle entra oficialmente en estado de emergencia interna. Nuevas reglas, vigilancia total y revisión inmediata de todos los contratos firmados en los últimos 5 años. La decisión sacude a todos, porque significa que viejos pactos saldrán a la luz. José Luis aparenta apoyo, pero en secreto activa contactos externos buscando respaldo político por si la reestructuración lo deja fuera del juego. Dámaso sonríe con discreción, porque sabe que en el caos siempre hay oportunidad. Mientras Adriana se convierte en la figura central del nuevo orden al asumir públicamente la responsabilidad de la seguridad del heredero, ganando legitimidad ante trabajadores y aliados estratégicos del Valle. Pero la verdadera bomba explota cuando Leonardo descubre que el traidor detenido no era el cerebro absoluto, sino parte de una red más grande conectada con intereses empresariales fuera del Valle. Una corporación agrícola que llevaba meses intentando comprar tierras estratégicas aprovechando la inestabilidad interna. La revelación cambia el enfoque del conflicto. Ya no es solo una guerra familiar, sino una amenaza corporativa que busca absorber el Valle Salvaje desde afuera, utilizando traiciones internas como puerta de entrada. Victoria entiende que si no actúa rápido, perderá no solo poder, sino la independencia histórica de la hacienda. Mientras tanto, Sebastián se mueve con inteligencia inesperada. Ofrece información clave a Adriana sobre reuniones secretas entre Dámaso y representantes externos, pero exige algo a cambio: inmunidad política dentro del nuevo consejo. Adriana duda, sabe que confiar en él es peligroso, pero también entiende que necesita aliados estratégicos para enfrentar una amenaza de esta magnitud. José Luis percibe que está quedando aislado y decide dar un golpe audaz, filtrando a la prensa local fragmentos manipulados del secuestro, insinuando negligencia en la seguridad bajo el mando de Adriana. La opinión pública comienza a dividirse y el apellido Montenegro vuelve a estar en el centro del escándalo. En paralelo, el heredero comienza a mostrar señales de miedo y ansiedad tras el secuestro, humanizando el conflicto y aumentando la presión emocional sobre Victoria, quien por primera vez se muestra vulnerable en privado, reconociendo que su obsesión por el control pudo haber abierto grietas que otros aprovecharon, pero lejos de rendirse, decide contraatacar con una estrategia inesperada. Anuncia una alianza temporal con pequeños propietarios del Valle, ofreciéndoles participación directa en decisiones agrícolas a cambio de lealtad institucional, debilitando así la influencia de las corporaciones externas. El movimiento es brillante y genera apoyo popular inmediato. Sin embargo, la tensión escala cuando Leonardo intercepta una transferencia millonaria reciente vinculada indirectamente a Dámaso. El dinero proviene de la misma corporación que intenta adquirir tierras. La evidencia es sólida, pero aún no definitiva. Adriana confronta a Dámaso en una escena cargada de electricidad, donde él no niega el contacto, pero afirma que negociaba para proteger el valle desde dentro, sembrando la duda: traidor o estratega encubierto. Sebastián observa la fractura creciente y comprende que si juega bien sus cartas podría emerger como figura clave del equilibrio. La situación alcanza un nuevo punto crítico cuando un incendio estalla en uno de los almacenes principales de la hacienda. Las llamas iluminan la noche como una advertencia brutal. No es accidente, es sabotaje directo. Los trabajadores entran en pánico y las pérdidas amenazan la estabilidad financiera inmediata. Victoria declara públicamente que esto ya no es conspiración, sino ataque frontal contra Valle Salvaje. La guerra es abierta. José Luis intenta capitalizar el miedo proponiendo una junta extraordinaria para redefinir el liderazgo, pero esta vez varios miembros del consejo se alinean con Adriana, reconociendo que fue la única que anticipó el secuestro y protegió al heredero. En medio del caos, Leonardo descubre algo aún más impactante: documentos firmados años atrás que demuestran que parte del terreno estratégico ya estaba comprometido en cláusulas ocultas, negociadas durante la gestión anterior, lo que significa que la amenaza externa no empezó ahora, sino que fue sembrada hace tiempo bajo aparente legalidad. La traición es estructural, no improvisada. El capítulo avanza hacia un cierre explosivo cuando Victoria convoca a todos frente a la hacienda en una declaración pública transmitida en vivo. Acusa sin mencionar nombres de una red interna aliada con intereses externos y anuncia auditorías legales internacionales, demandas y la suspensión temporal de cualquier miembro bajo sospecha. La tensión es máxima. Dámaso mantiene compostura, pero sus ojos revelan cálculo urgente. José Luis comprende que su margen de maniobra se reduce. Sebastián decide finalmente posicionarse del lado de Adriana, ofreciendo pruebas directas contra la corporación a cambio de un asiento permanente en la nueva estructura de poder. La última escena muestra al representante de la corporación observando la transmisión desde una oficina en la ciudad, sonriendo con frialdad, porque el incendio era solo la primera fase de un plan mayor, que incluye presión financiera y política a nivel nacional. Mientras en la hacienda, Victoria y Adriana comprenden que la batalla dejó de ser interna y ahora es una guerra por la supervivencia del legado completo del Valle Salvaje. La cámara se eleva, mostrando la hacienda parcialmente iluminada por restos del incendio, el humo rotando en el aire como símbolo de que lo ocurrido no fue un final, sino el inicio de una confrontación más grande, más peligrosa y mucho más estratégica, donde cada movimiento será observado y cada error podría significar la caída definitiva del Imperio Montenegro. La noche después del incendio no trae descanso sino decisiones definitivas.
El humo aún flota sobre los almacenes calcinados cuando Victoria firma la orden de auditoría internacional y congela temporalmente todas las cuentas vinculadas a movimientos sospechosos. El anuncio cae como bomba en el Consejo, porque implica revisar contratos históricos que muchos preferían dejar enterrados. Adriana asume públicamente la coordinación de la crisis y establece un centro de operaciones dentro de la biblioteca antigua, transformándola en sala estratégica donde cada mapa del valle, cada registro de tierras y cada documento digital son analizados minuto a minuto. Leonardo confirma que el incendio fue provocado con un acelerante industrial difícil de conseguir en la región, lo que refuerza la hipótesis de intervención externa organizada. Mientras tanto, José Luis activa su plan alterno. Contacta a un senador regional prometiendo apoyo político si logra desestabilizar el liderazgo actual y forzar una intervención legal que congele la administración del valle. Su objetivo no es destruirlo, sino administrarlo bajo tutela temporal que le devuelva influencia. Dámaso recibe la notificación de la congelación de fondos y entiende que el cerco se estrecha, pero lejos de entrar en pánico, decide mover su pieza más arriesgada, revelar parcialmente que fue él quien negoció con la corporación externa, aunque asegura que lo hizo para ganar tiempo y evitar una compra hostil inmediata. Su confesión divide al Consejo. Algunos lo ven como traidor, otros como estratega preventivo. Sebastián cumple su promesa y entrega a Adriana pruebas directas de reuniones secretas entre representantes corporativos y miembros secundarios del Consejo. La evidencia muestra que el incendio estaba programado como presión psicológica para forzar la venta acelerada de tierras clave. Adriana comprende que están ante una guerra económica sofisticada, donde el miedo es la principal herramienta. Victoria decide entonces contraatacar en el terreno más inesperado. Anuncia una alianza cooperativa con trabajadores y pequeños productores del valle, otorgándoles participación accionaria simbólica, blindando legalmente parte del territorio contra adquisiciones externas. El movimiento genera apoyo popular inmediato y convierte la batalla en una causa colectiva. Pero el verdadero terremoto llega cuando Leonardo descubre una cláusula olvidada en los estatutos originales firmados por el patriarca fundador, una disposición que permite declarar al valle territorio patrimonial protegido, si se demuestra intento de absorción fraudulenta. La activación de esa cláusula bloquearía cualquier venta durante años. El problema es que requiere unanimidad del Consejo, algo casi imposible en el clima actual. Adriana propone un acuerdo extremo: ofrecer inmunidad interna a quien confiese participación indirecta a cambio de votar a favor de la protección patrimonial. La propuesta sacude la sala, porque implica sacrificar castigos inmediatos por estabilidad a largo plazo. En paralelo, el heredero reaparece en una escena simbólica, caminando por los terrenos quemados acompañado por Victoria. La imagen es captada por medios locales y se vuelve viral, representando resiliencia. La narrativa pública comienza a cambiar. Ya no es solo escándalo, sino resistencia. La corporación externa responde intensificando presión financiera, bloqueando créditos agrícolas del valle, creando una crisis de liquidez que amenaza pagos inmediatos. La tensión económica se vuelve tan peligrosa como la política. Dámaso enfrenta a José Luis en un duelo breval, donde se acusan mutuamente de haber abierto la puerta a la corporación. Sebastián escucha en silencio, comprendiendo que la fractura puede beneficiarlo si logra posicionarse como puente de reconciliación estratégica. Adriana convoca votación urgente para activar la cláusula patrimonial. El ambiente es eléctrico. Cada voto pesa como una sentencia histórica. Uno a uno los miembros declaran su postura. Algunos dudan, otros exigen garantías. Finalmente la decisión queda en manos de Dámaso, cuya reputación pende de un hilo. El silencio es absoluto cuando levanta la mano, votando a favor de la protección, cambiando inesperadamente el rumbo y salvando temporalmente al valle. La corporación recibe la noticia y responde con amenaza legal directa, anunciando demandas multimillonarias por incumplimiento de preacuerdos. La guerra entra en fase judicial. Victoria declara que no negociará bajo chantaje y que defenderá el legado hasta las últimas consecuencias. José Luis queda aislado políticamente al revelarse su contacto con el senador. Su imagen pública se deteriora y su ambición queda expuesta. Sebastián obtiene el asiento estratégico que pidió, pero ahora debe demostrar lealtad real. El capítulo avanza hacia un cierre impactante, cuando Leonardo intercepta un mensaje cifrado que sugiere que la corporación tiene información comprometedora sobre un secreto del pasado de la familia Montenegro.
algo que podría destruir no solo reputación, sino legitimidad histórica del valle. Adriana y Victoria comprenden que la próxima fase no será económica, sino personal. El enemigo prepara un golpe reputacional devastador. La última escena muestra a la representante principal de la corporación, llegando discretamente al valle, bajo identidad falsa, observando la hacienda desde la distancia con una determinación fría. Mientras en la casa principal, Victoria mira el horizonte, sabiendo que ganaron una batalla legal, pero despertaron un enemigo mucho más poderoso y paciente. La cámara se aleja, dejando claro que la guerra por Valle Salvaje ya no es interna ni regional, es estructural, mediática y política, y que cada personaje deberá elegir entre proteger el legado o salvarse a sí mismo cuando la verdad completa finalmente salga a la luz. La amenaza de Fase 2 no es una simple advertencia, es una declaración de guerra silenciosa. Mientras la representante de la corporación abandona el valle con una sonrisa calculada, en la hacienda comienza un movimiento interno que nadie anticipó. Victoria ordena reforzar la seguridad, pero entiende que el próximo golpe no será externo, será emocional, psicológico, directo al corazón de la familia. Adriana pasa la noche revisando cada archivo histórico digitalizado, cada contrato antiguo, cada firma olvidada. Leonardo descubre algo inquietante. Alguien dentro del sistema ha estado copiando información estratégica durante meses. No es un ataque reciente, es una infiltración prolongada. El enemigo ha estado observando cada decisión desde adentro. José Luis, debilitado públicamente pero aún ambicioso, recibe una visita inesperada. Un abogado vinculado a la corporación le ofrece protección legal y respaldo financiero si decide romper definitivamente con Victoria y apoyar una transición ordenada del poder. La oferta es tentadora. José Luis duda. Sabe que es su última oportunidad de recuperar influencia, pero también sabe que podría quedar marcado como traidor definitivo. Mientras tanto, el heredero comienza a hacer preguntas incómodas. Quiere saber por qué todos pelean por el valle. Quiere entender por qué su nombre provoca guerras. Esa conversación con Victoria es uno de los momentos más humanos del episodio. Por primera vez, ella admite que el poder ha tenido un precio demasiado alto. Pero el verdadero terremoto llega cuando Leonardo intercepta una transferencia codificada hacia una cuenta interna del valle. No proviene de la corporación, proviene de alguien del consejo. Adriana reúne pruebas y convoca una reunión privada solo con Victoria. Las evidencias apuntan a una figura inesperada. Alguien que públicamente defendió la cláusula patrimonial, pero que en secreto negoció garantías personales en caso de caída del sistema. La traición no era ideológica, era preventiva. Sebastián, cada vez más estratégico, se posiciona como mediador entre facciones internas. Ofrece estabilizar el consejo a cambio de reformas estructurales que le otorguen poder real de decisión. Victoria sospecha, pero reconoce que necesita equilibrio. El valle ya no puede sostener más fracturas. La corporación lanza entonces su siguiente movimiento: una auditoría gubernamental forzada bajo sospecha de irregularidades históricas. Inspectores oficiales llegan sin previo aviso. El mensaje es claro: si no pueden comprar el valle, lo asfixiarán legalmente. Adriana responde con una jugada brillante. Convoca a trabajadores, pequeños propietarios y líderes comunitarios a una asamblea pública dentro de la hacienda. La escena es poderosa. El valle deja de ser solo una familia y se convierte en una comunidad defendiendo su identidad. La narrativa cambia otra vez. Ya no es una lucha de élites, es resistencia colectiva. En paralelo, José Luis finalmente toma una decisión. Rechaza la oferta de la corporación. No por lealtad absoluta, sino porque entiende que si el valle cae, él también desaparecerá políticamente. Su regreso no es heroico, es pragmático, pero altera el equilibrio. La tensión interna alcanza su punto máximo, cuando se revela que el miembro del consejo involucrado en la transferencia secreta no actuó solo. Existía un pacto de respaldo. Si la presión externa se volvía insostenible, entregarían voluntariamente parte del territorio para salvar sus fortunas personales. Victoria enfrenta al grupo en una escena devastadora. No hay gritos, solo decepción. Declara que quien no esté dispuesto a defender el legado completo,
Debe abandonar el consejo esa misma noche. 2 renuncian. Dámaso, en un giro inesperado, permanece. Y por primera vez parece actuar no por cálculo, sino por convicción. Confiesa que subestimó la amenaza externa y que ahora entiende que dividir el poder solo fortalece al enemigo. El episodio avanza hacia su clímax, cuando los inspectores gubernamentales anuncian que encontraron inconsistencias, que podrían suspender temporalmente la actividad agrícola principal del valle. La noticia cae como sentencia de muerte económica. Pero Leonardo descubre que esas inconsistencias fueron manipuladas digitalmente horas antes de la inspección. Alguien alteró los registros internos para sabotear la auditoría desde dentro. La infiltración sigue activa. La última escena muestra a Adriana revisando cámaras antiguas, hasta encontrar una imagen borrosa de una figura accediendo al sistema central durante el incendio. Amplía la imagen. Se congela. Reconoce el rostro. La traición no es política. Es personal. El capítulo cierra con Adriana mirando directamente a la cámara de seguridad, consciente de que el enemigo está más cerca de lo que jamás imaginó, mientras Victoria observa el valle desde el balcón, entendiendo que la guerra ya no es solo por la tierra, es por la identidad, la sangre y la verdad. Valle Salvaje no está cayendo, está transformándose. La imagen congelada en la pantalla no deja espacio para la duda. Adriana acerca el zoom con la respiración contenida, y el rostro se vuelve nítido. No es un empleado, no es un rival político, es alguien que ha compartido mesa, estrategia y confianza durante años. Leonardo queda en silencio. ¿Estás segura? Adriana no responde de inmediato, solo asiente. La traición no vino desde la ambición externa, vino desde la intimidad del poder. Victoria es llamada de inmediato al centro de operaciones. Cuando ve la imagen, su expresión no es de sorpresa, es de confirmación, como si en el fondo siempre hubiera sospechado que algo no encajaba. El nombre se pronuncia en voz baja y cambia todo. La infiltración en el sistema durante el incendio no fue improvisada, fue planificada con precisión quirúrgica. El sabotaje de los registros antes de la auditoría tampoco fue casual. Era el paso final de una estrategia diseñada para provocar intervención gubernamental y debilitar la estructura legal del valle desde dentro. Mientras tanto, la corporación intensifica la presión mediática. Titulares agresivos, expertos cuestionando la legitimidad histórica del legado montenegro, rumores sobre inestabilidad financiera. El objetivo es claro: aislar al valle y obligarlo a negociar. Pero Adriana decide contraatacar, sin avisar a todo el consejo. Cita en privado al traidor. La escena es eléctrica. No hay acusaciones públicas, no todavía. Solo un diálogo tenso donde cada palabra es una prueba velada. El implicado intenta mantener la compostura, niega con argumentos calculados, pero Adriana coloca sobre la mesa capturas de acceso al sistema, registros de horario y una coincidencia imposible de explicar. El silencio lo traiciona antes que sus palabras. No actuó solo. Ese es el verdadero golpe. Revela que fase 2 incluía desestabilizar emocionalmente a Victoria, forzando una decisión extrema: vender una parte estratégica del territorio para salvar el resto. El incendio, la auditoría manipulada, la presión mediática. Todo buscaba crear sensación de colapso inevitable. Sebastián escucha parte de la conversación desde el pasillo. Entiende que si el consejo estalla públicamente, la corporación ganará. Así que propone algo inesperado: usar al traidor como pieza de contrainteligencia. Victoria duda. Es arriesgado, pero brillante. El plan consiste en fingir fractura interna más profunda, dejar que la corporación crea que el valle está al borde del quiebre, mientras Leonardo rastrea las rutas financieras externas para identificar a los inversionistas reales detrás de la ofensiva. La guerra entra en fase estratégica. José Luis, observando que el poder se reconfigura sin él, intenta recuperar relevancia revelando información parcial sobre antiguos desacuerdos familiares. Pero su jugada fracasa cuando la comunidad agrícola respalda públicamente a Victoria tras la asamblea anterior. El valle ya no es solo apellido, es identidad colectiva. La auditoría gubernamental continúa,
Los inspectores anuncian una posible suspensión temporal si no se aclaran las inconsistencias en 48 horas. El reloj corre. Leonardo descubre el núcleo digital desde donde se alteraron los registros. La señal no provino del edificio principal, sino de una propiedad secundaria abandonada que perteneció a la familia hace décadas. Alguien utilizó historia contra ellos. Adriana, Sebastián y 2 hombres de confianza se dirigen al lugar en plena noche. Encuentran equipos portátiles, servidores temporales y pruebas de conexión remota con la corporación. Pero también algo más, un contrato preliminar firmado digitalmente, no por el traidor principal, por otro miembro del consejo. La red era más grande de lo imaginado. La confrontación final ocurre de regreso en la hacienda. Victoria reúne a todos sin previo aviso. La tensión es insoportable. Adriana expone pruebas sin dramatismo, solo hechos. Transferencias, accesos, contratos preliminares. 2 nombres caen. Uno intenta justificarlo como plan de contingencia. El otro guarda silencio absoluto. Victoria declara que quedan expulsadas inmediatamente y anuncia que iniciará acciones legales internas por conspiración contra el patrimonio familiar. Pero el giro final aún no llega. Cuando creen haber desmantelado la infiltración, Leonardo recibe una notificación urgente. La corporación retiró temporalmente la auditoría gubernamental. No es derrota, es recalibración. Minutos después, un comunicado oficial anuncia que la corporación ahora propone una alianza estratégica de inversión conjunta en lugar de adquisición. Cambian el ataque por seducción. La última escena muestra a la representante corporativa observando el valle desde la distancia, hablando por teléfono. Resisten mejor de lo previsto. Activemos la fase emocional. En paralelo, el heredero recibe un sobre anónimo en su habitación. Dentro hay una fotografía antigua de su abuelo firmando un documento desconocido. Y una nota. Tu legado no es lo que te contaron. La cámara se aleja lentamente, mientras Adrián observa la fotografía sin saber aún que esa imagen contiene la llave del conflicto más grande de todos. La guerra por la tierra fue solo el principio. Ahora comienza la guerra por la verdad. El sobre no era una simple provocación. Era una bomba cuidadosamente calculada. Adriana sostiene la fotografía bajo la luz tenue del despacho de Victoria. La imagen muestra al abuelo Montenegro firmando un documento en compañía de un hombre que nadie reconoce oficialmente, pero cuyo rostro aparece también en archivos recientes vinculados a la corporación. No es coincidencia, es conexión histórica. Leonardo amplía la imagen digitalmente y descubre un detalle devastador. El documento no era una compra de tierras. Era un acuerdo de confidencialidad ligado a una concesión minera jamás declarada públicamente. Silencio absoluto. Si esa concesión existió y fue ocultada, la corporación no solo busca comprar el valle, busca reclamar derechos antiguos sobre recursos subterráneos. La guerra nunca fue agrícola, fue estratégica desde el inicio. Victoria siente por primera vez que el legado que defendió toda su vida podría tener grietas morales. Pero en lugar de derrumbarse, toma una decisión firme. La verdad completa saldrá a la luz, aunque duela. Sebastián propone destruir la evidencia antes de que se haga pública. Dámaso sugiere negociar en secreto. José Luis guarda silencio, porque ahora entiende que todos están en riesgo. Adriana rompe la tensión. Si escondemos esto, perdemos legitimidad. Si lo revelamos, perdemos estabilidad. Pero si lo enfrentamos primero, ganamos control. La estrategia final es arriesgada. Convocar una declaración histórica, reconocer la existencia de la concesión antigua y abrir una investigación independiente antes de que la corporación utilice el secreto como arma de chantaje. El anuncio sacude al consejo, pero también desarma al enemigo. La representante corporativa, al enterarse, cambia de tono. Ya no puede usar el escándalo como amenaza si el valle mismo lo expone. Sin embargo, lanza su último movimiento. Presenta un documento legal que sugiere que la concesión incluía una cláusula hereditaria. Si la explotación minera no se activaba en determinado plazo, los derechos podían ser reclamados por terceros vinculados al contrato original. Eso significa que la corporación podría intentar tomar control no de la superficie, sino del subsuelo. El conflicto entra en terreno jurídico extremo. Leonardo confirma que la cláusula existe, pero también encuentra una condición oculta.
solo puede activarse si se demuestra que la familia abandonó la protección ambiental del territorio. Adriana sonríe por primera vez en días. Porque el valle, pese a todas sus guerras internas, siempre mantuvo intactas sus reservas ecológicas. La corporación calculó ambición. No calculó conciencia. En la escena final, Victoria camina junto al heredero por los campos al amanecer. Le explica que el poder no es poseer la tierra, sino protegerla incluso cuando la verdad incomoda. El consejo queda reducido, pero más sólido. Los traidores han sido expulsados. La corporación se retira temporalmente. Pero antes de irse, su representante pronuncia una frase que deja eco. Las raíces profundas también guardan secretos. La cámara desciende hacia la tierra fértil del valle. Y bajo la superficie, una antigua estructura minera sellada hace décadas permanece intacta, con un símbolo grabado que no pertenece a los Montenegro. El episodio cierra con Adriana observando el horizonte. Han ganado esta batalla. Han recuperado control narrativo. Han expuesto la verdad antes de ser expuestos. Pero ahora saben que el conflicto no es solo político ni económico. Es histórico. Y el pasado aún no ha terminado de hablar.